Prepárate. Lo que viene te va a devolver una sonrisa que creías perdida. Sí, lo sé. Tal vez esa frase suena imposible desde donde estás parado ahora mismo. Tal vez la escuchas con esa mezcla extraña de esperanza y agotamiento, porque ha pasado tanto tiempo desde la última vez que sentiste algo parecido a la alegría, que ya ni siquiera confías en que todavía puedas sentirla. Feliz. De verdad, feliz. Hay heridas tan viejas que dejaron de doler para simplemente apagarte por dentro, para hacer que funciones en piloto automático. Cumples lo que tienes que cumplir, dices lo que se espera que digas, sigues el paso del día, pero adentro, muy adentro, hay un vacío que nadie más alcanza a ver. No es que hayas perdido la fe, no es que hayas dejado de orar, es solo que sin darte cuenta, aprendiste a sobrevivir emocionalmente, a atravesar los días sin esperar demasiado, sin soñar con fuerza, sin desear nada en serio, por miedo a que doliera más si no llegaba. Y a veces sonríes, pero esa sonrisa se queda en la superficie, no llega hasta el alma. Y otras veces lloras, pero en silencio, porque temes que nadie entienda cómo puedes seguir sintiéndote así, después de haber hecho todo lo que se supone que debías hacer. Y entonces empiezas a pensar que quizás la felicidad de verdad nunca fue para ti, que es un privilegio reservado para otros, que a ti te tocó aprender a conformarte, a agradecer sin sentir del todo, a seguir caminando sin experimentar plenitud. Pero hijo, esa no es la vida que Dios diseñó para ti. Él no te trajo hasta aquí para que aprendieras a vivir resignado. No te salvó para que sobrevivas con fe, sino apenas eso, sobrevivir. No te escogió para que sonrieras por fuera mientras te apagabas por dentro. Por eso hoy te lo repito, no como una frase bonita para animarte un momento, sino como una verdad que viene directamente de su palabra y que puede devolverte el aliento que creías perdido. Prepárate. Lo que viene te va a devolver una sonrisa que creías perdida. Quédate un momento conmigo en esta idea, porque creo que aquí está el corazón de lo que muchos están viviendo sin poder ponerle nombre. No es que hayas dejado de creer, sigues orando, aunque a veces las palabras salgan por costumbre más que por convicción. Sigues yendo a la iglesia o viendo estos mensajes o leyendo tu Biblia de vez en cuando. La fe no se te fue de las manos de un día para otro. Lo que pasó fue algo más silencioso, más lento, casi imperceptible. Te acostumbraste a sobrevivir. Y sobrevivir no es lo mismo que vivir. Sobrevivir es levantarte porque hay que levantarse, no porque el día te emociona. Es cumplir con el trabajo, con la casa, con las responsabilidades, sin permitirte esperar nada más allá de terminar la lista de pendientes. Es aprender a bajar tanto las expectativas que ya ni siquiera te decepcionas, porque dejaste de pedir. Y quizás fue una forma de protegerte, porque en algún momento esperar demasiado te costó caro. Soñaste con algo y no llegó. Creíste que esta vez sí y volvió a doler. Confiaste en una persona, en una circunstancia, en una promesa que sentiste que venía de Dios mismo. Y cuando no se cumplió como esperabas, algo dentro de ti decidió, sin que lo pensaras conscientemente, que era más seguro no volver a desear con esa misma intensidad. Así que empezaste a construir una versión más pequeña de ti mismo, una que pide menos, que sueña menos, que se conforma más rápido, no porque haya madurado espiritualmente, sino porque ya no soporta otra decepción. Y eso, hijo, no es fe madura. Es cansancio disfrazado de resignación, es dolor que aprendió a hablar el idioma de la conformidad para que ya no te doliera tanto. Pero quiero que sepas algo importante. Reconocer esto no es fallarle a Dios, no es debilidad espiritual. Es simplemente ser honesto con lo que has estado cargando en silencio, quizás durante años, sin que nadie a tu alrededor lo haya notado del todo. Y ese reconocimiento, por doloroso que sea nombrarlo, es exactamente el primer paso para que algo empiece a cambiar. Porque no puedes sanar lo que sigues llamando normalidad. No puedes recibir algo nuevo mientras sigas convencido de que esta versión reducida de vivir, es simplemente lo que te tocó.
Así que hoy, antes de seguir, quiero que te des permiso de nombrarlo. No dejaste de creer, solo te cansaste de esperar. Y eso, aunque duela admitirlo, es exactamente lo que Dios está a punto de tocar. En tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Quédate un momento con esta promesa del Salmo 16, porque quiero que veamos con calma algo que muchas veces confundimos sin darnos cuenta. La diferencia entre la felicidad superficial y el gozo profundo del que habla la Biblia. La felicidad que el mundo nos enseña a perseguir depende de que las cosas salgan bien. Depende de un buen resultado, de una buena noticia, de que la circunstancia se acomode a tu favor. Y cuando eso pasa, sientes algo real, no lo voy a negar. Pero es una felicidad frágil, que sube y baja con cada vaivén de la vida, porque su fuente está afuera de ti, en algo que no controlas del todo. El gozo del que habla este salmo es distinto. No dice, en las buenas circunstancias hay plenitud de gozo. Dice, en tu presencia. Es decir, esa plenitud no depende de lo que está pasando alrededor tuyo, sino de estar cerca de quien la origina. Es un gozo que no se agota cuando el problema no se resuelve todavía, porque no nació del problema resuelto, nació de la cercanía con Dios. Y esto cambia todo, porque significa que no tienes que esperar a que tu situación mejore para empezar a experimentar algo de esa plenitud. Puedes estar en medio de la misma dificultad de siempre, y aún así, encontrar en su presencia un tipo de paz que no depende de que las cosas cambien primero. La Biblia nunca nos prometió una vida sin luchas. Eso hay que decirlo con claridad, para no vender una fe de mentira. Pero sí nos aseguró algo más firme que la ausencia de problemas, que en su presencia hay plenitud de gozo. Y ese gozo no es algo que se alcanza corriendo, esforzándote, logrando finalmente lo que tanto has perseguido. Es algo que se recibe cuando aprendes a habitar en Él, cuando confías en su proceso, cuando te rindes a su voluntad en lugar de seguir exigiéndole resultados a tu manera. El problema, y esto lo digo con mucho respeto, es que muchos hemos aprendido a trabajar duro, a servir con entrega, a dar con amor, pero no sabemos recibir, y menos aún sabemos recibir alegría. Nos sentimos culpables por estar bien cuando otros no lo están. Nos saboteamos cuando algo empieza a mejorar, como si no confiáramos del todo en que podamos sostener lo bueno. Nos cuesta creer que después de tanto dolor pueda venir algo genuinamente bueno, sin trampa, sin factura oculta. Pero ese gozo profundo, ese que nace de su presencia y no de tus circunstancias, es exactamente lo que hoy quiero que empieces a considerar como posible para ti, no como un lujo reservado para otros, sino como una promesa escrita, también, con tu nombre. Quiero detenerme un momento en algo que mencioné hace un instante, porque creo que merece más espacio. ¿Por qué nos cuesta tanto recibir alegría, incluso cuando finalmente se nos ofrece? La primera razón, muchas veces, es la culpa. Sientes que no mereces estar bien mientras otros a tu alrededor siguen sufriendo. Ves a un familiar enfermo, a un amigo pasando por una crisis, a alguien que amas atravesando una pérdida, y algo dentro de ti decide, sin que lo pienses del todo, que no es justo que tú sonrías mientras ellos lloran, como si tu alegría le quitara algo a su dolor, como si tuvieras que sufrir en solidaridad para que tu amor por ellos sea válido. Pero eso no es amor verdadero, es culpa disfrazada de empatía. Tu bienestar nunca ha sido la causa del sufrimiento de nadie más. Y negarte la alegría no alivia el dolor ajeno, solo suma un dolor más al mundo, el tuyo sin necesidad. La segunda razón es el autosabotaje, y esto es más sutil, porque no se ve como rechazo directo a lo bueno, se disfraza de prudencia. Cuando algo empieza a mejorar, en lugar de disfrutarlo empiezas a buscar la grieta, el motivo por el cual seguramente esto no va a durar, la razón por la que deberías prepararte para que se acabe pronto. Y esa vigilancia constante, ese estar siempre esperando el golpe, te impide vivir plenamente lo bueno mientras está sucediendo,
porque estás demasiado ocupado protegiéndote de un dolor que todavía ni siquiera ha llegado. Y la tercera razón, quizás la más profunda de las tres, es la desconfianza. En el fondo, algo en ti duda de que Dios realmente quiera verte feliz, de verdad feliz, no solo funcional, no solo sobreviviendo con dignidad. Duda de que su amor incluya también tu gozo, y no solo tu resistencia. Y esa duda, aunque no la digas en voz alta, aunque incluso la niegues si alguien te preguntara directamente, se filtra en cómo te relacionas con las bendiciones cuando llegan. Con desconfianza, con un pie afuera, listo para salir corriendo si acaso esto también resulta ser mentira. Hijo, ninguna de estas tres cosas, la culpa, el autosabotaje, la desconfianza, viene de Dios. Vienen del cansancio acumulado, de las decepciones pasadas, de heridas que aprendieron a protegerte a costa de tu propia capacidad de disfrutar lo bueno. Y reconocerlas, nombrarlas así, con esta claridad, no es un ejercicio de autocrítica. Es el inicio de soltarlas, porque no puedes soltar lo que nunca identificaste. Y hoy, si te reconoces en alguna de estas tres, quiero que sepas que no estás fallando espiritualmente por sentir esto. Solo estás siendo humano, cansado y con mucho por sanar todavía, y eso, precisamente eso, es lo que Dios ya está dispuesto a tocar. Antes de seguir, quiero pedirte algo sencillo. Si algo de lo que has escuchado hasta ahora ya tocó algo en ti, si sentiste que estas palabras describían más de lo que esperabas, suscríbete al canal y deja tu me gusta en este video. Es una forma simple de decir esto me habló, y también ayuda a que este mensaje llegue a más personas que, como tú, necesitan escuchar hoy que todavía hay algo bueno esperándolas. Ahora quiero que pienses conmigo en algo, antes de que sigamos adelante. ¿Quién eras tú cuando Dios te llamó? Piensa en ese momento, el que sea, cuando sentiste por primera vez que Él te tocaba el corazón. ¿Tenías todo resuelto entonces? ¿Estabas ya sano de tus heridas, ya libre de tus miedos, ya listo en todos los sentidos? No, casi con certeza, no. Estabas exactamente como estás ahora, o quizás peor, cargado, confundido, con más preguntas que respuestas, con más dolor que fe. Y aún así Él te eligió. No esperó a que estuvieras completo. No puso condiciones de primero arréglate y después te acerco a mí. Te llamó siendo quien eras, con todo lo que traías cargando, con todas las grietas que todavía no habías empezado a sanar. Y aún así te sostuvo. Aún así te amó no en abstracto, sino en cada detalle específico de tu historia, incluyendo los que hoy todavía te avergüenzan, los que preferirías que nadie conociera. Entonces dime, ¿por qué ahora, después de todo ese amor incondicional que ya demostró, te cuesta tanto creer que también quiere verte feliz? No una felicidad falsa, fabricada, forzada para las fotos o para las redes. Una felicidad verdadera, madura, profunda, de esas que solo surgen cuando el alma deja de huir de sí misma y empieza por fin a habitar en paz. Esa felicidad no llega como premio para los que ya lo resolvieron todo, ni como recompensa para los que se portaron perfecto. Llega precisamente para los que, como tú, siguen aquí, cansados, pero sin haberse ido del todo. Y si llegaste hasta este punto del mensaje, si te quedaste escuchando en lugar de cerrar el video, es porque en algún lugar dentro de ti todavía hay una llama que no se apagó del todo. Un susurro pequeño que dice, tal vez sí hay algo más para mí. Y ese algo más no es un premio para los fuertes ni un logro para los perfectos. Es una promesa viva que hoy, justo ahora, quiere empezar a tocar tu corazón cansado. Ya empezamos a soltar algo de esa exigencia que traías cargando, y ahora quiero que camines conmigo por algunas historias que muestran cómo Dios ha restaurado el gozo antes, en personas que, como tú, no tenían nada resuelto todavía. Empecemos por Ana, la mujer que oró en silencio. La historia de Ana está en el primer libro de Samuel. Ella no podía tener hijos, y en su cultura eso no era solo una tristeza personal, era vista casi como una vergüenza pública,
algo que la marcaba delante de los demás, año tras año. Y para hacerlo todavía más difícil, su esposo tenía otra esposa que sí había podido darle hijos, y esa mujer, en lugar de tener compasión, la provocaba constantemente, recordándole su vacío, aumentando su angustia justo en los momentos donde más necesitaba consuelo. Piensa en lo que eso debe haber sido. No solo cargar el dolor de no tener lo que tanto anhelabas, sino además tener que soportarlo delante de alguien que te lo restregaba una y otra vez. Año tras año, Ana iba al templo a orar, no con discursos elaborados, no con palabras que sonaran bien delante de otros, sino con lágrimas, con un susurro apenas audible, con un corazón que ya no sabía cómo seguir pidiendo lo mismo sin desmoronarse. Un día oró de una manera tan profunda, tan desde lo más hondo de su ser, que el sacerdote Elí, al verla desde lejos, pensó que estaba ebria. Pero Ana le explicó con la voz quebrada: «No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová». No pidió riquezas, no pidió venganza contra quien la humillaba. Solo pidió consuelo y un hijo, sí, pero sobre todo pidió ser vista en su dolor. Y ese día algo cambió, aunque su vientre no se abrió en ese mismo instante. Cambió porque Dios la vio. Le dio una promesa a través de Elí, y con esa promesa vino una alegría nueva, distinta a la que hubiera sentido si ya tuviera el milagro en sus manos. Fue una alegría que le permitió irse en paz, comer de nuevo, dejar de tener el rostro triste que había cargado durante tanto tiempo, no porque el problema ya estuviera resuelto, sino porque supo, con certeza, que Dios la había escuchado. Y sí, con el tiempo llegó Samuel. Pero quiero que notes algo importante. Su felicidad no comenzó cuando nació el hijo. Comenzó antes, en el momento exacto en que recibió la revelación de que Dios no la había olvidado, aunque el milagro visible todavía tardara en llegar. Eso, hijo, es exactamente lo que quiero que consideres para tu propia espera. Tal vez tu milagro todavía no llega, pero la paz, esa que Ana sintió antes de ver a Samuel, esa sí puede ser tuya hoy, en este mismo momento, aunque tu circunstancia todavía no haya cambiado en absoluto. Sigamos ahora con David, de la cueva al canto. Antes de ser rey, David fue perseguido, traicionado, rechazado por quienes en algún momento lo habían aplaudido como héroe nacional. Pasó años escondido en cuevas, huyendo de un rey que quería matarlo, un rey al que él mismo había servido con lealtad. Años enteros donde su corazón se fue rompiendo lentamente, no de golpe, sino gota a gota, noche tras noche de dormir con un ojo abierto, sin saber si al día siguiente seguiría con vida. Y lo más difícil de esa etapa no era solo el peligro físico, era la confusión espiritual. David había sido ungido como el futuro rey. Sabía que Dios tenía un propósito específico para él, y aún así, todo lo que vivía parecía ir exactamente en la dirección contraria a esa promesa. No entendía por qué. Si Dios ya lo había elegido, su vida se veía cada vez más lejos de ese destino, no más cerca. Pero fue precisamente en medio de ese proceso, años después, ya siendo rey, después de haber cometido un error grave que le costó muchísimo dolor, que David escribió algo que revela con total claridad el verdadero secreto de su alegría. En el Salmo 51, después de haber pecado y de sentir el peso completo de esa falla, no pidió que Dios le devolviera el trono, ni la fama, ni la aprobación pública. Pidió esto: «Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente». Fíjate en lo que no pidió. No pidió que desaparecieran las consecuencias de lo que había hecho. No pidió que la gente olvidara su error. Pidió, específicamente, recuperar el gozo. Esa alegría profunda que había sentido al principio, cuando su relación con Dios estaba fresca, cuando todavía no cargaba con los años de cuevas, de traiciones, de errores propios que se sumaron al dolor causado por otros. Pidió volver a sentir esa paz que viene de estar bien con Dios, aunque todo lo demás, su reputación, su familia, su reino, estuviera en ese momento hecho pedazos. Y Dios se lo devolvió. No cuando David ya era un rey exitoso, sin ninguna mancha.
no cuando había reparado completamente cada error. Se lo devolvió en el momento exacto en que David volvió a rendirse, a reconocer su necesidad, a pedir con honestidad lo que realmente le faltaba. Esto me parece profundamente importante para ti, quien quiera que estés escuchando esto ahora mismo. Quizás no estás en una cueva huyendo de un rey, pero quizás sí estás huyendo de algo, de una decepción, de un error propio que todavía te pesa, de años de espera que se sintieron como persecución constante. Y tal vez, como David, lo que más necesitas pedir hoy no es que la circunstancia cambie de inmediato, sino que Dios te devuelva el gozo, esa alegría que quizás sentiste al principio de tu fe y que en algún punto del camino, sin darte cuenta, dejaste atrás. Vamos ahora a Juan capítulo 9, a la historia del ciego de nacimiento, porque aquí hay algo distinto a lo que vimos con Ana y con David. Aquí no hablamos de una espera larga con una promesa de por medio, sino de un caso que, para todos los que lo rodeaban, parecía completamente sin esperanza. Este hombre había nacido ciego. No era una condición que llegó con el tiempo, ni una enfermedad que se desarrolló después de vivir viendo el mundo. Nunca, en toda su vida, había visto absolutamente nada. Y en ese contexto, los discípulos, al verlo, le hacen a Jesús una pregunta que revela cómo pensaba la gente de esa época sobre el sufrimiento. ¿Quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Como si todo dolor tuviera que tener una explicación clara, una culpa específica, un porqué que hiciera sentido inmediato. Y Jesús responde algo que cambia por completo la perspectiva. No es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Quiero que te detengas un momento en esta respuesta, porque muchas veces cuando atravesamos algo difícil, buscamos desesperadamente una explicación. ¿Qué hice mal para merecer esto? ¿Qué está tratando de enseñarme Dios con este dolor específico? Y a veces, simplemente, no hay una respuesta clara todavía. Lo único que existe por ahora es la oscuridad y la promesa de que en algún momento algo de Dios se va a manifestar ahí mismo, en ese lugar que hoy no tiene ningún sentido. Jesús hace barro con tierra y saliva, se lo pone en los ojos al hombre y le dice que vaya a lavarse en el estanque de Siloé. El hombre obedece, sin entender del todo por qué, sin tener ninguna garantía de que esto realmente iba a funcionar. Y cuando se lava, ve. Por primera vez en toda su existencia, ve el mundo, la luz, los colores, los rostros de quienes lo rodean. Pero lo que más me conmueve de esta historia no es el milagro físico en sí, sino lo que viene después, cuando los líderes religiosos empiezan a interrogarlo, a cuestionarlo, a exigirle que explique teológicamente lo que le había pasado, quién era Jesús, cómo era posible este milagro según sus categorías religiosas. Y este hombre, que no tenía ninguna formación teológica, que no sabía debatir con los expertos de la ley, responde con una frase que se ha vuelto, con el tiempo, una de las declaraciones de fe más poderosas de toda la Biblia. Una cosa sé, yo era ciego y ahora veo. No necesitó explicar el mecanismo del milagro, no necesitó defender cada detalle teológico ante quienes lo cuestionaban. Tenía una certeza simple, innegable, vivida en carne propia, y esa certeza fue suficiente para sostenerlo, incluso cuando lo expulsaron de la sinagoga por no ceder ante la presión. Esa certeza es alegría, esa convicción tan simple y tan firme es libertad. Y quiero que sepas que tú no necesitas tener resuelta cada pregunta teológica sobre tu propio dolor para poder experimentar gozo. No necesitas explicar por qué pasó lo que pasó, ni entender completamente el propósito detrás de tu proceso. A veces lo único que necesitas es poder decir, con la misma sencillez de este hombre: antes estaba en oscuridad, y ahora, aunque no entienda todo lo demás, sé que algo en mí ha cambiado. Terminemos este recorrido de historias con la mujer samaritana de vacía a llena, porque en ella vemos algo que las historias anteriores no mostraron con tanta claridad. Cómo Dios encuentra a alguien justo en medio de su rutina más ordinaria, en el lugar donde intentaba esconderse de todos los demás. La historia está en Juan capítulo 4.
Esta mujer iba al pozo a sacar agua, pero fíjate en el detalle del horario. Iba al mediodía, la hora más calurosa del día, cuando nadie más salía a hacer esa misma tarea. Las demás mujeres del pueblo iban temprano en la mañana o al atardecer, cuando el calor era más soportable. Ella iba sola, al mediodía, precisamente para evitar cruzarse con nadie. Y esa elección de horario nos cuenta, sin necesidad de que el texto lo explique directamente, todo lo que había detrás. Evitar miradas, evitar juicios, evitar las preguntas incómodas y los comentarios susurrados que probablemente la seguían por todo el pueblo. Su historia estaba llena de rupturas. Había tenido 5 matrimonios y la persona con la que vivía en ese momento ni siquiera era su esposo. No sabemos con certeza qué pasó en cada una de esas relaciones, si ella fue abandonada, si algo salió mal en cada intento, o una mezcla de ambas cosas. Pero sí sabemos que su vida entera se había construido sobre una serie de intentos fallidos de encontrar algo estable, algo que finalmente la hiciera sentir completa. Y en ese momento tan ordinario, tan repetido, sacar agua como cualquier otro día, se encuentra con Jesús sentado junto al pozo, y él, en lugar de juzgarla, en lugar de señalar cada una de sus decisiones pasadas con desprecio, simplemente le habla. Le pide agua, algo tan simple, tan humano, que la desarma por completo, porque un judío no le hablaba normalmente a una samaritana, y mucho menos un hombre solo le dirigía la palabra a una mujer sola en ese contexto. La conversación avanza, y Jesús le ofrece algo que ella no esperaba. El que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Y cuando la conversación llega al punto en que Jesús menciona con total naturalidad cada detalle de su historia, sus 5 matrimonios, la relación actual que no era matrimonio, ella no siente exposición ni vergüenza como hubiera sentido con cualquier otra persona. Siente por primera vez en mucho tiempo que alguien la ve completa, sin necesidad de fingir, y aún así decide quedarse a hablar con ella. Y entonces sucede algo que me parece hermoso. Ella deja el cántaro, el mismo objeto que había cargado como excusa para estar ahí, el recipiente que representaba su tarea diaria, su rutina de aislamiento, lo deja tirado junto al pozo, porque algo dentro de ella ya estaba completamente lleno, y ya no necesitaba seguir cargando esa excusa para regresar a esconderse. Corre de vuelta al pueblo, al mismo lugar de donde había huido para evitar las miradas, y ahora les dice a todos: «Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo?». La mujer que salía a esconderse al mediodía terminó siendo la primera mensajera de esperanza para todo su pueblo. Y eso, hijo, es alegría verdadera. No la que llegó porque finalmente creíste merecerla, sino la que Dios te regala cuando decide tocarte justo en medio de lo más ordinario y repetido de tu rutina, en el lugar exacto donde menos lo esperabas encontrar. Ya vimos en las últimas historias cómo Dios ha restaurado el gozo en personas que no tenían nada resuelto todavía. Ahora quiero que nos quedemos un momento en algo distinto, no en el momento en que el milagro llegó, sino en el tramo anterior, ese espacio invisible donde la promesa ya fue sembrada, pero el fruto todavía no aparece. Porque quizás tú estás ahí mismo, justo ahora, no en el desenlace de la historia, sino en medio del capítulo donde nada parece estar avanzando. Jesús contó una parábola breve, en Marcos capítulo 4, que explica exactamente este tramo del camino. Dijo: «Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo». Quiero que te detengas en un detalle que suele pasar desapercibido. El hombre de esta historia no tiene ningún control sobre el proceso de crecimiento. Su parte fue sembrar. Después de eso, duerme, se levanta, sigue con su vida cotidiana. Y la semilla, mientras tanto, hace su trabajo sin que él pueda verlo, sin que él pueda acelerarlo, sin que él siquiera entienda completamente cómo está sucediendo. Imagina por un instante un campo recién sembrado. No hay flores todavía. No hay ningún fruto visible. Solo hay tierra, silencio
una calma que, vista desde afuera, podría confundirse fácilmente con que ahí no está pasando absolutamente nada. Y sin embargo, debajo de esa superficie tranquila, algo se está gestando en este mismo instante. La semilla ya fue plantada, y aunque todo parezca exactamente igual día tras día, el milagro ya comenzó, mucho antes de que puedas verlo con tus propios ojos. Así también ocurre con tu vida en este momento. Aunque no sientas nada distinto, aunque no veas ninguna señal concreta de cambio, aunque no tengas ninguna emoción especial que confirme que algo está pasando, Dios ya está obrando por dentro, en un nivel que tus ojos todavía no alcanzan a percibir. Y esto es importante, porque los procesos del cielo, a diferencia de lo que muchas veces esperamos, no siempre hacen ruido. No anuncian cada una de sus etapas con anticipación. No te dan explicaciones detalladas de por qué está tomando el tiempo que está tomando. Simplemente avanzan firmes y fieles, debajo de un velo que por ahora no puedes atravesar con tu mirada. El sembrador de esta parábola no se angustia por no entender el mecanismo exacto de cómo germina la semilla. Confía en la tierra, confía en el tiempo, confía en que, aunque no vea el proceso completo, algo bueno se está formando bajo la superficie. Y eso mismo, hijo, te toca a ti hacer ahora. No forzar el crecimiento, no exigirle explicaciones a la tierra, no desenterrar la semilla cada 2 días para revisar si ya está pasando algo. Solo confiar, seguir con tu rutina, dormir y levantarte, y dejar que Dios haga en silencio el trabajo que solo Él sabe hacer. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Quédate un momento con esta promesa de Isaías 43:19, porque no tiene ninguna lógica humana, y precisamente por eso revela con tanta claridad el corazón de Dios. Un camino en el desierto, ríos en un lugar seco. Esa es literalmente la especialidad de Dios, obrar exactamente donde nadie más esperaría que algo pudiera florecer. No en el jardín ya fértil, no en la tierra que ya daba frutos con facilidad, sino en el desierto, en la soledad, en el lugar que según toda lógica debería seguir vacío para siempre. Y si tú te sientes hoy como un terreno seco, como un corazón agotado que ya casi no cree en la posibilidad de caminos nuevos, este versículo está escrito también para ti. Dios no está esperando a que estés perfecto para empezar a moverse. Está esperando simplemente a que estés disponible tal como estás ahora, con todo tu desierto incluido. Y mientras ese río todavía no se ve, mientras el desierto todavía no muestra ninguna señal visible de vida, te toca a ti una sola tarea: cuidar la semilla que ya fue plantada. No dejar que el cansancio la ahogue. No permitir que el paso del tiempo la desgaste hasta el punto de abandonarla. No cambiarla por algo más rápido, pero mucho menos verdadero. Pensemos, para ilustrar esto con más detalle, en la historia de José. Dios le dio un sueño cuando era apenas un adolescente. Sería grande, su propia familia se inclinaría delante de él, tendría autoridad y propósito. Pero entre ese sueño y su cumplimiento pasaron años, muchos años, de traición por parte de sus propios hermanos, de injusticia en la casa de Potifar, de una prisión donde fue olvidado incluso por quienes él mismo había ayudado. Desde afuera, cada uno de esos años parecía un error tras otro, una serie de retrocesos que alejaban cada vez más a José de aquel sueño original. ¿Dónde estaba Dios mientras José lloraba solo en una celda, sin saber si algún día saldría de ahí? Estaba con él, formándolo, preparando su carácter en silencio, entrenando su corazón para que, cuando finalmente llegara el poder que Dios le tenía preparado, no lo usara para vengarse de quienes lo habían traicionado. Porque si Dios le hubiera entregado ese trono demasiado pronto, es muy probable que José hubiera usado esa autoridad desde el resentimiento, no desde la sabiduría. Pero después de todo ese proceso, cuando finalmente llegó el momento, José tuvo la oportunidad de vengarse de sus hermanos. Y en lugar de eso,
Eligió perdonar, restaurar, alimentar a quienes lo habían traicionado. Eso no es simplemente éxito material. Eso es madurez forjada en la espera. Eso es propósito cumplido con el corazón correcto. Y tú, como José, también estás en una formación que tal vez todavía no entiendes del todo, pero que te está preparando ahora mismo para sostener con sabiduría lo que Dios ya tiene preparado para ti. Quiero traerte ahora una historia que quizás conoces menos, pero que muestra algo hermoso sobre cómo Dios restaura no solo lo que perdimos, sino incluso el nombre que le pusimos a nuestro propio dolor. Es la historia de Noemí y Ruth. Noemí había salido de Belén junto a su esposo y sus 2 hijos, huyendo de una hambruna, buscando una vida mejor en tierra extranjera. Que ahí en Moab, perdió primero a su esposo y años después, uno tras otro, a sus 2 hijos. Se quedó sola, viuda, en un lugar que nunca había sido realmente su hogar, con solo 2 nueras, que según toda lógica de la época, no tenían ninguna obligación de seguir a su lado. Cuando finalmente decide regresar a Belén, después de tantos años de ausencia, las mujeres del pueblo, al verla llegar, se sorprenden y preguntan entre ellas, ¿no es esta Noemí? Y ella les responde con una de las frases más honestas y desgarradoras de toda la Biblia. No me llaméis Noemí, que significa dulzura, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Se cambió su propio nombre por su dolor. Dejó de identificarse con la dulzura que su nombre original representaba y decidió que su nueva identidad sería simplemente la amargura. ¿Te suena familiar? Quizás tú también, sin decirlo con estas palabras exactas, has empezado a identificarte con tu propio dolor, a pensar en ti mismo como la persona a la que siempre le pasa esto, o quien nunca logra lo que se propone, o quien ya se acostumbró a que las cosas no funcionen. Como Noemí, quizás cambiaste sin darte cuenta tu propio nombre por el de tu herida, pero la historia no termina en Mara. Junto a ella regresa Ruth, su nuera moabita, quien decide no abandonarla y le dice aquellas palabras que se han vuelto símbolo de lealtad. A donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Ruth se queda con ella. Trabaja en los campos para sostenerlas a ambas, y en ese proceso, aparentemente ordinario de recoger espigas para sobrevivir, conoce a Boaz, un pariente cercano de Noemí, quien terminará casándose con ella. Y de esa unión nace un hijo, Obed, quien será abuelo de Isaí, quien a su vez será el padre de David. Es decir, de la amargura de Noemí, de esa mujer que se había puesto a sí misma el nombre de Mara, surge, sin que ella lo supiera en ese momento, la línea directa que llevaría hasta el rey David y siglos después hasta el propio Jesús. Las mismas mujeres del pueblo que la vieron llegar como Mara, amargada, sin nada, terminan diciéndole al ver a su nieto en brazos, «Loado sea Jehová, que hizo que no te faltase pariente redentor». Su historia no terminó en amargura, terminó siendo parte del linaje del Mesías. Y si tú, como Noemí, has empezado a llamarte por tu dolor, quiero decirte con todo respeto, ese no es tu nombre final. Dios se especializa en tomar historias que empiezan en Mara y convertirlas en historias que terminan siendo parte de algo mucho más grande de lo que jamás imaginaste, incluso cuando estabas convencido de que solo te quedaba la amargura. Entonces, ¿qué haces mientras esperas? Ya vimos varias historias de personas que Dios restauró, y ya vimos también que la espera misma tiene un propósito, que no es tiempo perdido, sino tiempo de formación. Pero quiero darte ahora algo concreto. 3 prácticas sencillas pero poderosas para vivir en paz mientras lo que viene todavía se está formando. La primera práctica es bajar el volumen interior. Sí, baja el ruido que llevas dentro, ese que te repite que ya vas tarde, que deberías estar más avanzado a estas alturas de tu vida, ese que te compara constantemente con otros, con esa persona que parece haberlo logrado todo más rápido que tú, ese que te presiona a tenerlo absolutamente todo resuelto antes de poder descansar tranquilo. ¿Recuerdas al profeta Elías? Después de una de las victorias más grandes de su ministerio,
terminó agotado, huyendo al desierto, deseando incluso morir. Y ahí, en ese momento de máximo cansancio, Dios no le habló en el viento fuerte que partía las montañas, ni en el terremoto, ni en el fuego. Le habló en un silbo apacible y delicado, un susurro suave que solo se podía escuchar si Elías dejaba de estar tan alterado por dentro. El ruido no deja escuchar a Dios. Por eso, una práctica diaria que puedes empezar hoy mismo es tan simple como esta. Quedarte en silencio 5 minutos cada día, sin pedir nada en ese momento, solo para escuchar, solo para calmarte, solo para hacer espacio interior. A veces la felicidad no es un destino lejano al que hay que llegar corriendo. Es simplemente un alma que por fin bajó lo suficiente la velocidad para darse cuenta de lo que ya tenía. La segunda práctica es dejar de correr detrás de las respuestas. No necesitas tener todo claro para vivir en paz. No necesitas entender cada paso del camino para seguir caminando con confianza. Muchas personas se quedan completamente paralizadas esperando una señal específica, cuando en realidad ya tienen lo esencial, la presencia de Dios, disponible ahora mismo, sin condiciones. Recuerda a la samaritana que vimos hace un momento. Ella no tenía un plan elaborado de restauración emocional. Simplemente fue al pozo, haciendo lo mismo de siempre, y fue justamente ahí, en lo repetido, en lo ordinario, donde Jesús la encontró. Puede que lo mismo esté pasando contigo, que Jesús esté esperando encontrarte no en la respuesta que tanto buscas, sino en lo simple que repites cada día, en lo que a veces sientes que no tiene ningún sentido. Así que en lugar de obsesionarte con entender el futuro completo, empieza a practicar la fidelidad de hoy. Haz el bien con lo que tienes disponible ahora. Ama con lo que puedes dar en este momento. Ora, aunque sientas que no llega ninguna respuesta clara. Sonríe, aunque al principio sea un poco forzado. Dios no está esperando a que te conviertas en tu mejor versión posible para acercarse a visitarte. Él ya está aquí. Solo está esperando que abras los ojos para notarlo. Y la tercera práctica es recibir la alegría en pequeñas dosis. Una de las mentiras más peligrosas que podemos creer es que la alegría solo llegará cuando por fin suceda lo grande que esperamos. Pero no es así. El gozo de Dios también se manifiesta en pequeñas luces cotidianas. Una palabra oportuna que llega justo cuando la necesitas. Una canción que de pronto te calma sin que sepas exactamente por qué. Una conversación inesperada con alguien que te hace sentir menos solo. Un atardecer que te detiene un momento y te hace sentir, aunque sea brevemente, verdaderamente visto. No menosprecies lo pequeño. Ahí, precisamente ahí, se esconde la plenitud que todavía se está formando en ti. El profeta Zacarías escribió algo que quiero que recuerdes. No menospreciéis el día de las pequeñeces. Esa obra que Dios está haciendo no empieza cuando todo esté finalmente listo. Está empezando ahora mismo, dentro de ti, en tu manera de mirar las cosas, en tu forma de responder a lo cotidiano, en tu decisión diaria de no rendirte, aunque todavía no veas nada concreto. Estas 3 prácticas, bajar el volumen interior, dejar de correr tras las respuestas y recibir la alegría en pequeñas dosis, no son una fórmula mágica que resuelve todo de inmediato. Son, simplemente, formas concretas de sostener tu fe mientras la semilla que ya vimos, la que Dios sembró en ti, sigue haciendo su trabajo silencioso bajo la superficie. Ya entendiste que la espera tiene un propósito y que mientras esperas hay prácticas concretas que puedes sostener. Pero seamos honestos, incluso sabiendo todo esto, hay días en los que el alma se pregunta, con un cansancio que ya no puede disimular, ¿por qué Dios está tardando tanto? Y esa pregunta no nace de falta de fe, nace del agotamiento, nace del anhelo genuino, nace de una parte de ti que siente que ya hizo su parte, que ya esperó lo suficiente y que no entiende por qué la promesa todavía no se manifiesta en lo visible. Si eso te ha pasado, quiero que escuches esto con atención. Dios no retrasa, Dios prepara. Y sé que desde afuera puede parecer exactamente lo mismo, pero no lo es.
Un retraso implica que algo salió mal en el plan original, que alguien olvidó una parte importante, que el tiempo, de alguna manera, se rompió y todo quedó desordenado como consecuencia. Pero cuando hablamos de Dios, no estamos hablando de relojes que se atrasan. Estamos hablando de formación de carácter, de madurez interior, de un proceso que no se puede medir con la misma vara con la que medimos la eficiencia humana. Dios no tiene prisa. Y esto no significa de ninguna manera que no le importe lo que estás sintiendo en este mismo momento. Significa algo distinto y mucho más profundo, que su amor es tan cuidadoso, tan perfecto, que no te va a entregar lo que anhelas hasta que estés en condiciones reales de sostenerlo sin que te destruya. Hay puertas que Él sí quiere abrir para ti, pero que todavía está fortaleciendo tus manos para que puedas sostenerlas cuando se abran. Hay bendiciones que sí te pertenecen, que ya llevan tu nombre, pero que Él todavía está limpiando en tu corazón el espacio necesario para que no te pierdas en ellas cuando lleguen. Y eso, aunque a veces se sienta como castigo, no lo es. Es protección. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro escribió una frase que parece pequeña a simple vista, pero que guarda una verdad enorme. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Lo que tú llamas tardanza, Dios lo llama paciencia. Él no está corriendo hacia el cumplimiento de tu promesa, no porque no te ame, sino precisamente porque te ama demasiado como para entregarte algo importante antes de que sea el momento correcto. No te está castigando con su silencio, te está moldeando con su presencia, aunque en este momento esa presencia se sienta más silenciosa de lo que quisieras. Y hay algo más que quiero que recuerdes. Lo que Dios forma durante la espera permanece. Lo que llega demasiado rápido, sin ningún proceso detrás, suele romperse con la misma facilidad con la que llegó. Pero lo que se recibe después de un verdadero recorrido con Dios no se pierde tan fácilmente, no se olvida, no se destruye ante la primera dificultad, porque llega sostenido sobre una base sólida, fe madurada, carácter formado, un alma que ya no busca únicamente resultados, sino que aprendió en el proceso a buscar su presencia por encima de todo lo demás. Quiero contarte ahora la historia del rey Ezequías, porque en ella vemos algo que quizás no habías considerado, que el verdadero gozo, muchas veces, no está en el milagro que finalmente recibimos, sino en la cercanía con Dios que se forma justamente mientras enfrentamos la crisis. Ezequías era rey de Judá, y en un momento de su vida se enfermó gravemente, al punto de que el profeta Isaías fue a visitarlo con un mensaje directo de parte de Dios. Ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. No hay ninguna forma de suavizar esas palabras. Era literalmente una sentencia de muerte, pronunciada por el mismo profeta que en otras ocasiones había traído mensajes de esperanza. Y Ezequías, al escuchar esto, no responde con resignación silenciosa. La Biblia dice que volvió su rostro a la pared y oró a Jehová llorando amargamente, recordándole a Dios cómo había caminado delante de él con integridad, con un corazón íntegro, y que había hecho lo que era agradable ante sus ojos. No sabemos exactamente qué pasó en esas lágrimas, pero podemos imaginarlo. La angustia de saber que su tiempo se terminaba, quizás pensamientos sobre lo que dejaba sin resolver, sobre su reino, sobre su propia vida que sentía interrumpida antes de tiempo. Y Dios escucha ese llanto. Antes de que Isaías siquiera saliera del patio central del palacio, Dios le habla de nuevo y le dice que regrese donde Ezequías con un mensaje distinto. He oído tu oración, he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años. Es una historia de sanidad milagrosa, sí, pero quiero que notes algo que muchas veces pasamos por alto. Lo que Ezequías escribió después de este episodio, en lo que se conoce como el Cántico de Ezequías, no habla principalmente del alivio de estar sano de nuevo.
habla de algo más profundo. Dice, «He aquí, amargura amarga me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados». Y más adelante escribe algo que revela dónde encontró realmente su gozo. Los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay, alaben a Jehová. Su celebración no era simplemente «estoy vivo otra vez», sino un reconocimiento profundo de la fidelidad de Dios, incluso en medio de una crisis que parecía completamente perdida. Ezequías salió de esa enfermedad no solo con 15 años más de vida física, sino con una relación distinta con Dios, más profunda, más agradecida, forjada precisamente en el momento donde todo parecía terminado. Y esto es importante para ti, quien quiera que estés enfrentando hoy algo que se siente como una sentencia sin apelación, sea de salud, de finanzas, de una relación, de un sueño que sientes que ya se murió. El gozo que Dios quiere darte no depende únicamente de que la crisis se resuelva a tu favor, aunque puede que sí suceda. Depende sobre todo de la cercanía que se forma con Él mientras lloras vuelto hacia la pared, mientras derramas tu angustia sin filtro delante de su presencia. Porque incluso si tu situación se resuelve, como la de Ezequías, lo que realmente vas a atesorar después no será solo el alivio, sino la certeza nueva de que Él te escuchó, te vio y estuvo contigo en el momento exacto donde más lo necesitabas. Ya conocimos parte de la historia de David cuando hablamos de su tiempo en las cuevas y del Salmo 51. Ahora quiero que volvamos un poco más atrás, al momento exacto en que todo comenzó, porque ahí hay algo clave sobre cómo Dios forma el carácter en silencio, mucho antes de entregar la posición para la cual nos está preparando. David era apenas un adolescente, el menor de sus hermanos, tan poco considerado dentro de su propia familia que cuando el profeta Samuel llegó a la casa de Isaí buscando al futuro rey de Israel, ni siquiera lo llamaron al principio. Isaí presentó a sus otros 7 hijos, uno por uno, hombres de apariencia más fuerte, más adultos, más parecidos a lo que cualquiera esperaría de un rey. Y Samuel, al ver al primero de ellos, Eliab, pensó de inmediato, «De cierto delante de Jehová está su ungido». Pero Dios le dice algo que se ha vuelto una de las frases más citadas de toda esta historia. «No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón». Uno por uno los 7 hermanos son rechazados, hasta que Samuel finalmente pregunta si hay algún hijo más. Y ahí, casi como una idea tardía, mencionan a David, el más joven, el que en ese momento estaba en el campo cuidando las ovejas, una tarea considerada menor, poco digna de mención delante de un profeta tan importante. Cuando finalmente traen a David, y Dios le confirma a Samuel que ese es el elegido, sucede la unción. Samuel derrama el aceite sobre su cabeza delante de sus hermanos, y desde ese día, dice la Biblia, el Espíritu de Jehová vino sobre David con poder. Pero aquí está el detalle que quiero que notes con atención. David no se convirtió en rey al día siguiente de esa unción, ni siquiera al año siguiente. Pasaron muchos años, la mayor parte de su juventud y buena parte de su vida adulta, entre el momento en que fue ungido y el momento en que finalmente se sentó en el trono. Durante ese tiempo, fue simplemente un pastor que enfrentó leones y osos para proteger su rebaño, sin ningún público que lo aplaudiera por ello. Después fue un joven que se enfrentó a Goliat, no porque buscara fama, sino porque no podía soportar ver cómo un gigante insultaba al Dios de Israel, sin que nadie más se atreviera a responder. Luego fue un músico en la corte de Saúl, tocando el arpa para calmar a un rey cada vez más atormentado por los celos hacia él. Y finalmente, como ya vimos, fue un fugitivo en cuevas, perseguido precisamente por el mismo rey al que había servido con lealtad. Cada una de esas etapas, aunque él probablemente no lo entendía completamente en su momento, estaba formando en él algo que ningún trono podría haberle dado de inmediato: paciencia forjada en la persecución, integridad probada cuando tuvo oportunidades de matar a Saúl,
y decidió no hacerlo. Dependencia real de Dios aprendida en la soledad de las cuevas, donde no tenía a nadie más en quien confiar. Y cuando finalmente se sentó en el trono, no lo hizo como aquel adolescente impulsivo que había sido ungido años atrás. Lo hizo como un hombre profundamente quebrado y transformado por Dios, capaz de sostener el poder sin que ese poder lo corrompiera de inmediato. Hijo, si lo que Dios tiene preparado para ti es realmente grande, ¿no tiene sentido que también requiera este mismo tipo de formación paciente? Si la alegría que Él quiere darte es tan profunda como la que hemos visto en cada una de estas historias, ¿no es razonable que también necesite tiempo para asentarse correctamente en tu carácter? El gozo verdadero, igual que el trono de David, no se improvisa de un día para otro. Se edifica poco a poco, se cultiva con paciencia, se forma silenciosamente desde adentro. Y tú ahora mismo no estás perdiendo el tiempo en esta espera. Estás siendo construido con el mismo cuidado con que Dios construyó durante años al hombre que después llamaría Inpafu, conforme a mi corazón. Quiero contarte ahora una historia que ocurre después de uno de los momentos más oscuros de toda la Biblia, la crucifixión de Jesús. Es la historia de dos discípulos camino a Emaús, y creo que se conecta directamente con algo que ya hemos hablado varias veces en este mensaje. Cómo Dios se hace presente, muchas veces, justo en medio de lo más cotidiano, cuando menos lo esperamos reconocerlo. Estos dos discípulos, después de la muerte de Jesús, caminaban de regreso a su pueblo, Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando entre ellos, con el rostro triste, tratando de procesar todo lo que había pasado en esos últimos días. El arresto, el juicio injusto, la crucifixión y ahora, para colmo, unos relatos confusos de mujeres que decían haber encontrado la tumba vacía, algo que no terminaban de entender ni de creer del todo. En medio de esa conversación, un hombre se les acerca y comienza a caminar junto a ellos. Es Jesús mismo resucitado, pero el texto dice algo curioso. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. No podían reconocerlo, a pesar de que caminaban justo a su lado. Jesús les pregunta de qué están hablando, y ellos, sorprendidos de que alguien no supiera lo que había pasado en Jerusalén esos días, le cuentan toda la historia. Cómo esperaban que este Jesús de Nazaret fuera el que redimiría a Israel, y cómo, en cambio, había sido entregado a muerte por los principales sacerdotes. Le cuentan también con cierta confusión lo de la tumba vacía. Y entonces Jesús, sin revelarles todavía quién es, empieza a explicarles las Escrituras, comenzando desde Moisés y todos los profetas, mostrándoles cómo todo lo que había pasado estaba anunciado desde hacía siglos. Y ellos después, cuando finalmente lo reconocen, van a recordar este momento con una frase que me parece hermosa. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Llegan a Emaús, y como ya es tarde, le insisten a este desconocido que se quede con ellos a cenar. Y es en ese momento, en la mesa, en un gesto tan ordinario como partir el pan, que sucede el reconocimiento. Y estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió, y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos, y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. Quiero que notes algo fundamental en esta historia. Jesús estuvo caminando junto a ellos durante todo el trayecto, durante toda la conversación sobre su propia crucifixión, durante toda la explicación de las Escrituras, y ellos no podían verlo. No fue hasta un gesto completamente cotidiano, partir el pan en una cena común, que sus ojos finalmente se abrieron. Esto me parece profundamente relevante para lo que hemos estado hablando en todo este mensaje. Quizás tú, en medio de tu propia tristeza, en medio de tu propio proceso de duelo por algo que perdiste o que esperabas y no llegó, has estado caminando junto a Dios sin darte cuenta, sin reconocerlo, porque tus propios ojos, como los de estos discípulos, están velados por el dolor y la confusión. Y tal vez el reconocimiento no va a llegar en un momento espectacular, con señales dramáticas en el cielo. Tal vez
como con estos discípulos, va a llegar en algo tan ordinario como una comida compartida, una conversación cotidiana, un gesto sencillo que de pronto te hace darte cuenta. Él estuvo aquí todo este tiempo, caminando a mi lado, incluso cuando yo no podía verlo. Antes de seguir, quiero pedirte algo, ahora que ya recorrimos juntos tantas historias de restauración. Si sientes que este mensaje te ha acompañado hasta aquí, si alguna de estas historias tocó algo específico en tu propia vida, quédate un momento conmigo. Suscríbete a este canal para que cada vez que subamos un nuevo mensaje, te encuentre justo en el momento en que más lo necesites, no como una notificación más entre tantas, sino como esa palabra oportuna que a veces llega exactamente cuando el alma la está esperando. Y quiero invitarte también a dejar un comentario. No algo elaborado, solo una frase sencilla, pero poderosa. Señor, me abro a tu alegría. No es una declaración vacía, es una forma concreta de decirle a Dios, con tus propias palabras y delante de otros que están escuchando lo mismo que tú. Tal vez no sé todavía cómo, tal vez no me siento del todo listo, pero elijo, hoy, volver a recibir la alegría verdadera que por tanto tiempo dejé de esperar. Cada comentario de fe que dejas en este espacio es como una semilla plantada en tierra fértil, siguiendo la misma imagen que vimos hace un rato con la parábola del sembrador. Es una forma silenciosa de sembrar esperanza, no solo en tu propia vida, sino también en la de alguien más que quizás lee tu comentario en un momento en que necesita exactamente leer esas mismas palabras. No sabes quién más está escuchando este mismo mensaje ahora mismo, en algún otro lugar del mundo, cargando un cansancio parecido al tuyo, dudando de si todavía puede permitirse creer en algo bueno. Y tu comentario, tan simple como sea, puede ser la confirmación que esa persona necesitaba de que no está sola en este proceso. Así que, si te sientes movido a hacerlo, suscríbete y deja esa frase: Señor, me abro a tu alegría. Y ahora sigamos caminando juntos, porque todavía queda una parte importante de este mensaje: hablar con toda honestidad sobre el quebranto, sobre esos días donde ni siquiera las verdades más hermosas parecen alcanzar para consolar el alma. Hasta ahora hemos hablado de restauración, de promesas, de gozo que viene después de la espera, y todo eso es verdad. Pero sería deshonesto de mi parte seguir adelante sin detenernos, con toda sinceridad, en algo que muchos están viviendo justo ahora. Esos días donde ni siquiera las verdades más hermosas logran calmar el alma. Quiero volver a David, pero no al David que ya venció, al que escribió después de recibir restauración. Quiero ir al David que todavía estaba en medio del quebranto, escribiendo desde ahí, sin fingir ninguna fortaleza que en ese momento no sentía. En el Salmo 6, David escribe algo que sorprende por su crudeza: Estoy debilitado, sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Fíjate en esa pregunta final tan directa, tan sin adorno. ¿Hasta cuándo? No es una pregunta retórica llena de fe perfecta. Es el grito honesto de alguien que ya no sabe cuánto más puede aguantar. Y sigue: Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Todas las noches, no una noche difícil, no un momento aislado de debilidad. David describe una etapa completa donde llorar se había vuelto rutina, donde su cama, el lugar que debería ser de descanso, se convertía cada noche en el escenario de su angustia. Este era el mismo hombre que en otros salmos escribió sobre la confianza absoluta en Dios, sobre no temer aunque ande en valle de sombra de muerte. Y aquí en este mismo libro lo vemos completamente deshecho, sin ninguna pretensión de estar bien. Vayamos también al Salmo 42, donde escribe: Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios?
Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Ese último detalle me parece especialmente doloroso. No solo cargaba con su propio dolor, sino con las preguntas de otros, quizás con burla, quizás simplemente con curiosidad hiriente, cuestionando dónde estaba el Dios en el que él tanto había confiado. Y en medio de todo esto, David hace algo que quiero que notes con atención. No se calla su dolor delante de Dios. No decora su sufrimiento con frases espirituales para sonar más maduro en su fe. Lo dice tal cual es, sin filtro, sin vergüenza de admitir que se estaba quebrando. Y esto no alejó a Dios de él. Al contrario, estos mismos salmos, escritos desde el fondo del quebranto, se conservaron, se transmitieron, se han orado durante miles de años por personas que atraviesan exactamente el mismo tipo de noche. Porque la restauración del corazón no comienza cuando ya estás bien, comienza precisamente cuando reconoces con total honestidad que no lo estás y decides aún así seguir hablándole a Dios desde ese lugar roto, en lugar de fingir una estabilidad que en ese momento simplemente no tienes. Si hoy estás en ese punto, si tu cama también se ha convertido en el lugar de tu llanto nocturno, quiero que sepas que David estuvo ahí también y que Dios no lo abandonó por su honestidad. Lo escuchó, se quedó y con el tiempo lo restauró. Quiero contarte ahora la historia de Elías bajo el enebro, porque muestra algo que muchas veces olvidamos, que Dios, antes de exigirnos fortaleza espiritual, primero nos ofrece descanso. Elías acababa de vivir uno de los momentos más grandes de todo su ministerio. Había desafiado a 450 profetas de Baal en el Monte Carmelo. Había visto fuego descender del cielo delante de todo el pueblo. Había visto cómo el pueblo entero reconocía, después de ese milagro, que Jehová era el único Dios verdadero. Fue una victoria espiritual enorme, de las que quedan registradas para siempre en la historia. Y sin embargo, inmediatamente después de ese triunfo, cuando la reina Jezabel se entera de lo sucedido y envía un mensaje amenazando con matarlo antes de que termine el día siguiente, Elías, el mismo hombre que acababa de presenciar fuego bajando del cielo, huye por su vida hacia el desierto, completamente aterrorizado. Y ahí, bajo un enebro, exhausto, sintiendo que ya no puede más, le pide a Dios algo que sorprende viniendo de alguien que acababa de vivir tal victoria. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. No era un capricho pasajero, era el agotamiento más profundo que uno pueda imaginar. Emocional, físico, espiritual, todo junto, después de un desgaste tan intenso. Y quiero que veas con atención cómo responde Dios a esta petición tan extrema. No lo regaña, no le dice que debería ser más fuerte después de haber visto tal milagro. No le recuerda en ese momento todo lo que acababa de lograr para hacerlo sentir culpable por su debilidad actual. La Biblia dice que Elías se durmió bajo aquel enebro y que un ángel lo tocó y le dijo simplemente, levántate y come. Y ahí, junto a su cabeza, había una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Comió, bebió y volvió a dormirse. El ángel regresa una segunda vez, lo toca de nuevo y le dice, levántate y come, porque largo camino te resta. Y solo después de este segundo descanso, después de comer nuevamente, Elías tiene fuerzas para caminar 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios. Fíjate en el orden exacto de lo que Dios hizo. Primero restauró su cuerpo con descanso y alimento, sin ninguna exigencia espiritual todavía. Ya después de eso, en el monte, viene la conversación más profunda, ese momento donde Dios se le revela en el silbo apacible y delicado, y donde le da nuevas instrucciones para continuar su ministerio. Dios no le exigió fortaleza mientras Elías estaba caído. Lo levantó, lo curó, lo reanimó con amor concreto y práctico, no con presión ni con exigencias inmediatas de que volviera a ser el profeta valiente de siempre. Y si hoy estás en ese mismo punto, si estás cansado no solo de esperar,
sino de esperar sin ver, sin sentir, sin fuerzas ni siquiera para orar como antes, quiero que sepas algo importante. Tu Padre Celestial te entiende profundamente y no se va a ir de tu lado. No necesitas fingir estabilidad delante de Él. No necesitas demostrar que tu fe sigue intacta para merecer su cuidado. A veces, lo que más necesitas no es una palabra de ánimo más, ni un versículo más para memorizar, sino simplemente permiso para dormir, para comer, para descansar el cuerpo antes de que se te pida cualquier cosa más. Quiero llevarte ahora a un momento que, aunque lo hemos mencionado brevemente antes en este mensaje, merece que nos detengamos con más calma: el jardín de Getsemaní, la noche antes de la crucifixión. Jesús, sabiendo exactamente lo que le esperaba, lleva consigo a Pedro, Jacobo y Juan a un lugar apartado dentro del jardín y les dice algo que revela con total claridad el nivel de angustia que estaba sintiendo. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Detente un momento en esa frase. Era el Hijo de Dios, quien había caminado sobre el agua, quien había resucitado muertos, quien había calmado tormentas con una sola palabra. Y aún así, en ese momento específico, no dijo: estoy bien, puedo con esto solo. Dijo, con toda honestidad, que su alma estaba triste hasta la muerte y les pidió compañía. Les pidió que se quedaran, que velaran junto a Él. Se aparta un poco más, se postra sobre su rostro y ora: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. No era una oración de fe perfecta y serena. Era, según describe Lucas, una angustia tan intensa que su sudor se volvió como grandes gotas de sangre cayendo hasta la tierra. Y cuando regresa donde sus discípulos, esperando encontrar algo de consuelo en su presencia, los encuentra dormidos y les dice, con una tristeza que se percibe claramente en el texto: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Esto pasa no una, sino 3 veces. Jesús regresa, ora, vuelve a buscar a sus discípulos y los encuentra dormidos cada vez, incapaces de sostener siquiera la vigilia que Él les había pedido en su momento de mayor necesidad. Y aquí quiero que notemos algo profundamente importante. El mismo Hijo de Dios, en su momento más oscuro, no recibió el consuelo humano que había pedido. Sus amigos más cercanos fallaron en acompañarlo justo cuando más lo necesitaba. Pero eso no significó que estuviera completamente solo. Lucas registra que en algún momento de esa noche se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Incluso el Salvador del mundo necesitó compañía en su quebranto. Incluso Él, siendo Dios mismo, no atravesó su noche más oscura fingiendo que no necesitaba a nadie más. Compartió su angustia en voz alta, pidió compañía explícitamente. Y cuando esa compañía humana falló, recibió en cambio fortaleza celestial. Entonces, ¿por qué crees tú que tienes que atravesar tus propias noches de angustia completamente solo, sin admitir ante nadie, ni siquiera ante Dios, que te sientes triste hasta el punto de no poder más? ¿Quién te enseñó que necesitar compañía en el dolor es señal de debilidad espiritual, cuando el propio Jesús la pidió abiertamente? No tienes que fingir estabilidad. No tienes que ocultar tu angustia detrás de una fe que aparenta no tambalear nunca. Estar roto, estar triste hasta el punto de sentir que no puedes más, no es fracaso en tu caminar con Dios. Es, exactamente, parte del camino que el mismo Jesús recorrió antes que tú, en ese mismo jardín, esa misma noche, con las mismas lágrimas honestas que quizás tú también estás derramando ahora. Quiero cerrar este recorrido de historias con algo que conecta directamente con Getsemaní, porque fue justamente Pedro, uno de esos discípulos que se durmió aquella noche, quien después vivió su propio quebranto, mucho más profundo que el sueño de esa madrugada. Recordarás que esa misma noche, después de que arrestaran a Jesús, Pedro lo negó 3 veces, tal como Jesús mismo le había anunciado que sucedería. Y en el momento exacto de la tercera negación, cuando el gallo cantó, Lucas registra algo desgarrador. Vuelto el Señor, miró a Pedro. Entonces Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente.
Esa mirada de Jesús, sin ninguna palabra, debió ser uno de los momentos más dolorosos en toda la vida de Pedro. No fue una reprensión gritada, no fue un reclamo público, fue solo una mirada, y esa mirada bastó para quebrarlo por completo. Después de la resurrección, sabemos que Jesús se le apareció a Pedro de forma individual, aunque los evangelios no detallan exactamente qué se dijeron en ese encuentro privado. Pero quiero llevarte a un momento posterior, registrado en Juan capítulo 21, porque ahí vemos algo hermoso. La restauración no solo del perdón de Pedro, sino específicamente de su propósito, de su llamado, de la alegría de servir a Dios que probablemente sentía completamente perdida, después de haber fallado de una manera tan pública y tan dolorosa. Pedro y otros discípulos habían vuelto a pescar, quizás como una forma de regresar a lo conocido, a lo que sabían hacer antes de conocer a Jesús, como si de alguna manera sintieran que ya no merecían la vida nueva que Él les había ofrecido. Habían pescado toda la noche sin resultado, y al amanecer un hombre en la orilla les pregunta si tienen algo de comer, y les dice que echen la red al lado derecho de la barca. Al hacerlo, la red se llena de tal manera que no podían sacarla, y Juan, reconociendo lo que estaba pasando, le dice a Pedro: «Es el Señor». Pedro, sin esperar a que la barca llegue a la orilla, se lanza al agua para llegar más rápido hasta Jesús, y ahí, junto a un fuego de brasas, comparten un desayuno, en un ambiente que probablemente le recordaba dolorosamente a Pedro otro fuego, aquel junto al cual había negado a Jesús 3 veces mientras se calentaba. Y es justamente ahí, después de comer, que Jesús le pregunta 3 veces, una por cada negación: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Y cada vez que Pedro responde que sí, Jesús le encarga algo: «Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas». Fíjate en lo que Jesús no hizo. No le hizo repetir 3 veces «lo siento» por sus negaciones. No lo sometió a una humillación pública equivalente a su falla pública. Le devolvió específicamente 3 veces el propósito para el cual lo había llamado desde el principio, exactamente el número de veces que él lo había negado. No solo restauró el perdón de Pedro, restauró su llamado. Le devolvió la alegría de servir, de ser útil, de tener un propósito, después de que Pedro probablemente pensaba que había perdido ese derecho para siempre, después de haber fallado tan gravemente. Y esto, hijo, es exactamente lo que quiero que consideres para ti mismo. Tal vez no solo necesitas que Dios perdone algún error tuyo, algo que sientes que te descalifica para el propósito que Él tenía preparado para tu vida. Tal vez necesitas, específicamente, que Él te devuelva la alegría de ese llamado, que te diga tantas veces como haga falta exactamente lo que necesitas escuchar para volver a sentirte útil, amado, y con un propósito que tu propio fallo no logró cancelar. Después de todo lo que hemos recorrido juntos en este mensaje, quiero detenernos en algo que quizás no habías considerado de esta manera. El descanso mismo, el que estás teniendo ahora, escuchando esto, no es una interrupción del proceso que Dios está haciendo en ti. Es parte del regalo. Muchas veces pensamos que descansar es perder tiempo en medio de la espera, como si el verdadero avance solo ocurriera cuando estamos activos, orando con intensidad, esforzándonos, luchando visiblemente por lo que anhelamos, y cuando nos detenemos, cuando simplemente respiramos. Cuando nos permitimos estar quietos sin producir nada espiritual aparente, sentimos una culpa silenciosa, como si estuviéramos atrasando lo que Dios quiere hacer. Pero recuerda lo que vimos con Elías bajo el enebro. Antes de la instrucción, antes de la nueva misión, antes de la conversación profunda en el monte, hubo descanso, hubo sueño, hubo alimento. Dios, en su sabiduría, entendió que el cuerpo y el alma de Elías necesitaban restaurarse primero, antes de poder recibir cualquier otra cosa. Y lo mismo aplica para ti en este momento. Este tiempo que estás dedicando a escuchar, a quedarte quieto, a dejar que estas palabras se asienten en tu corazón sin exigirte nada más, es exactamente el tipo de descanso que Dios está usando ahora para prepararte,
no para atrasarte. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, dice el Salmo 46. No dice, esfuércense más. No dice, empujen con más fuerza. Dice, específicamente, estad quietos, porque hay verdades, hay revelaciones, hay sanidades que solo se manifiestan en la quietud. Y una de ellas es, precisamente, esa felicidad que no depende de que resuelvas nada más en este preciso instante. El descanso del alma no significa dejar de vivir ni dejar de avanzar en tu día a día. Significa vivir sin cargar aquello que en realidad no te corresponde cargar tú solo. No tienes que sostener todo tu futuro sobre tus propios hombros ahora mismo. No tienes que cargar tu historia completa, con cada decisión pendiente y cada pregunta sin responder, mientras escuchas esto. Ni siquiera tienes que cargar el peso de tu propia restauración, como si dependiera enteramente de tu esfuerzo consciente en este momento. Solo tienes que permitir que la paz te habite, esa paz que no viene de tenerlo todo resuelto o comprendido, sino de saber que eres visto por Dios y que aún así, sin condiciones, eres amado. Jesús mismo dijo, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Y quiero que notes, una vez más, algo que ya mencionamos antes en este mensaje. No dijo, vengan los que ya tienen todo claro. No dijo, vengan solamente los fuertes, los que oran perfecto, los que nunca dudan. Dijo, sin ninguna condición previa, vengan los cansados, vengan los que ya no pueden más. Y eso te incluye a ti, exactamente como estás ahora mismo, en este momento de tu propio proceso. Así que, si hoy no tienes muchas fuerzas, si sientes que no hiciste lo suficiente, si te parece que llevas mucho tiempo sin ver resultados concretos de todo lo que Dios está haciendo, quiero que sepas algo con total claridad. Él no necesita que lo impresiones con tu fortaleza. Solo necesita que no te vayas, que te quedes, que sigas aquí respirando, escuchando, permitiendo que este momento de descanso siga siendo, en silencio, parte de tu propia restauración. Ahora quiero invitarte a hacer algo conmigo. No hace falta que lo digas en voz alta si no puedes en este momento, pero sí quiero que lo repitas dentro de ti, con toda la sinceridad que tengas disponible ahora mismo, sin necesidad de sentir nada extraordinario mientras lo haces. Cierra los ojos un momento, si te es posible. Pon la mano sobre tu corazón, si lo sientes conveniente. Y declara esto despacio para ti mismo. Señor, recibo tu proceso. No entiendo del todo por qué ha tomado el tiempo que ha tomado, pero elijo confiar en que, como vimos con José, como vimos con David, como vimos con Ezequías, tú estás formando en mí algo que no podría recibir de ninguna otra manera más rápida. Señor, recibo tu tiempo. Dejo de exigirte que te apures según mi propio calendario. Reconozco que lo que tú llamas paciencia, yo muchas veces lo llamé tardanza, y hoy elijo ver mi espera con tus mismos ojos, no como abandono, sino como cuidado. Señor, recibo lo que viene, sea lo que sea, en la forma en que decidas entregármelo, en el momento exacto que tú ya tienes preparado. Elijo recibirlo con las manos abiertas, sin la desconfianza que antes me hacía sabotear lo bueno, sin la culpa que antes me impedía disfrutarlo plenamente. Y Señor, descanso en ti, no porque ya tenga todas las respuestas, sino porque, como vimos en Getsemaní, como vimos con Elías bajo el enebro, tú entiendes mi cansancio y no me exiges fortaleza antes de ofrecerme tu compañía. No necesitas decir nada más que esto. Él ya te escuchó, incluso antes de que terminaras de repetir estas palabras dentro de ti. Él ya está obrando, en este mismo instante, en las partes de tu vida que todavía no puedes ver con claridad. Y Él ya está contigo, no como un espectador distante de tu proceso, sino como quien camina contigo cada paso de este mismo camino que hemos recorrido juntos en las últimas horas. Quédate un momento en este silencio, si lo necesitas, dejando que estas palabras terminen de asentarse, sin prisa por seguir adelante, sin necesidad de sentir algo específico para que esta declaración sea real. Y ahora, después de todo este recorrido,
Quiero regresar a la frase con la que comenzamos este mensaje hace ya varias horas, pero quiero dártela transformada, con todo lo que hemos caminado juntos hasta este momento. Prepárate. Lo que viene te va a devolver una sonrisa que creías perdida. Y ahora quiero añadir algo más. Y ya empezaste a hacerlo. Porque si llegaste hasta aquí, si te quedaste escuchando cada historia, cada verso, cada momento de honestidad sobre el quebranto, algo en ti ya cambió, aunque tu circunstancia externa siga exactamente igual a como estaba cuando empezamos. Ya no estás en el mismo lugar interior donde comenzaste esta escucha. Reconociste que no dejaste de creer, solo te cansaste de esperar. Viste en Ana que la paz puede llegar antes que el milagro visible. Viste en David que el gozo se puede pedir de vuelta, incluso después de haber fallado. Viste en el ciego de nacimiento que no necesitas explicar cada pregunta teológica para sostener una certeza simple. Viste en la samaritana que Dios te encuentra justo en lo más ordinario de tu rutina. Entendiste que la espera es una semilla bajo tierra, no un vacío sin sentido. Viste en José, en Noemí y Ruth que Dios se especializa en convertir la amargura en linaje de bendición. Aprendiste 3 prácticas concretas para sostener tu fe mientras esperas. Entendiste la diferencia entre tardanza y preparación. Viste en Ezequías que el verdadero tesoro no es solo la sanidad, sino la cercanía que se forma en la crisis. Viste en David de joven a rey cómo el carácter se forma en silencio durante años. Reconociste en los discípulos de Emaús que Dios puede estar caminando junto a ti sin que tus propios ojos aún lo reconozcan. Después de todo eso, tuviste el permiso de ser honesto, de llorar como David en sus salmos de lamento, de descansar como Elías bajo el enebro antes de recibir cualquier exigencia nueva, de reconocer que incluso Jesús en Getsemaní necesitó compañía en su quebranto más profundo. Y viste en Pedro que la restauración no es solo perdón, es también la devolución completa de tu propósito y tu alegría de servir. Todo eso, hijo, ya está sembrado en ti ahora, de una forma que no estaba antes de que empezaras a escuchar este mensaje. Y por eso, puedo decirte, con toda certeza, que lo que viene, ese capítulo que todavía no puedes ver del todo, no solo te hará más feliz que nunca cuando finalmente llegue. Ya empezó a hacerte más feliz ahora mismo, en este mismo instante, porque la semilla de esa alegría ya germinó dentro de ti, incluso antes de que aparezca el fruto visible que tanto esperas. Lo que viene te hará más feliz que nunca, y tú ya empezaste a hacerlo. Antes de despedirme, quiero dejarte una bendición, así como se bendecía al pueblo de Israel en tiempos antiguos. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que esa paz te acompañe no solo mientras terminas de escuchar este mensaje, sino en cada día que viene, en cada espera que todavía tengas por delante, en cada momento donde el silencio de Dios se sienta más largo de lo que quisieras. Y antes de irnos, si este mensaje llegó hasta un lugar profundo de tu corazón, si sientes que alguien más en tu vida también necesita escuchar esto ahora mismo, compártelo con esa persona. Tal vez sea exactamente el respiro que su alma está esperando, sin que ella misma sepa todavía cómo pedirlo. Hoy no termina tu historia. Hoy es apenas otro suspiro en medio de un viaje que sigue, con Dios caminando cada paso contigo, incluso los que todavía no puedes ver con claridad. Recuerda esto, con toda la certeza que puedas sostener ahora mismo. Tú no solo estás esperando una bendición, estás siendo formado para poder sostenerla con plenitud cuando finalmente llegue. Y ese próximo capítulo que todavía no puedes imaginar, ese giro en tu historia que el cielo todavía no te ha mostrado del todo, te va a hacer más feliz que nunca. Y será el tipo de alegría que permanece, porque será un regalo completo, por dentro y por fuera. Que estas palabras te acompañen siempre. Nos vemos en el próximo mensaje. Y recuerda, una vez más y para siempre, lo que viene
te hará más feliz que nunca.